Oliwis mis bunnies, este es el primer video de mi canal de YouTube. Espero que les guste la recopilación de los videos de febrero y abril. Bueno, sin más, comencemos. Hola, soy Julia y hoy les voy a contar la desafortunada desaparición de mi amiga. Hace 4 años desapareció mi amiga María Ángel. Yo sé la razón, pero no sé por qué nunca lo dije, quizás si lo decía. Podrían encontrarla, pero tengo muchas razones por no haberlo hecho, por eso estoy pagando en mi propia soledad. Hace 5 años, mi amiga María Ángel y yo éramos inseparables. Siempre estábamos juntas y no dejábamos que nadie le hiciera algo a la otra. Y las peleas no existían en nuestro pequeño mundo de flores y colores. Un año después, se acercaba la fecha de cumpleaños de María Ángel y yo me preparaba para hacerlo la mejor sorpresa del mundo. Entonces, un día antes, me dediqué a limpiar y decorar la casa hasta que escuché el timbre y abría cautelosamente. Cuando vi bien era María Ángel con lágrimas en los ojos. Me dijo que debía irse a Canadá por problemas económicos. Yo, que aún no reaccionaba, caí al piso con ganas de llorar. Ella me abrazó y me dijo que debía irse ese mismo día. Después se levantó y se fue. Yo no tenía fuerzas de irme a buscar, así que me levanté y volví a entrar a casa. Mi madre me consoló como si no fuera un mañana, pero yo no quería escuchar, entonces me levanté y me fui a dormir. Pasaron 4 meses y mi madre me dio la mejor noticia del mundo. Nos iríamos a vivir a Canadá porque mi madre había conseguido un muy buen trabajo allá. Entonces arreglé mis cosas y estaba emocionada, esperando que fuera mañana. Al día siguiente, fuimos al aeropuerto y esperamos mucho para que llegara la hora de nuestro vuelo. Yo quería sorprender a María Ángel, ya que no había podido celebrar su cumpleaños en México, entonces lo haría en Canadá. Mi mamá se contactó con la mamá de María Ángel y hablaron un rato para reencontrarnos. Después de varios meses, cuando llegué a su casa, me abrió una niña desconocida y me dijo me había equivocado de casa, pero le pregunté por María Ángel y ella solo se limitó a mirarme mal de arriba hacia abajo y llamó a María Ángel. Cuando María Ángel me vio, me miró con una mala cara y comenzó a reírse con la otra niña. Yo no sabía qué decir, así que la abracé y ella me empujó. Mi madre, que aún seguía esperando en el auto, me llamó y me dijo que se iría a casa y que volvería más tarde. Yo le dije que estaba bien y colgué. Después de eso, la mamá de María Ángel se asomó y al verme me dijo que pasara muy emocionada. María Ángel y la otra niña llamada Talía subieron a la parte de arriba y yo la seguí. Al llegar al cuarto de María Ángel, ella no me dejó pasar y me dijo que me alejara de ella lo más posible. Yo me preguntaba por qué ella me trataba así. Yo no le había hecho nada y entonces Talía me empujó y me dijo que me largara. Yo me levanté llorando y llamé a mi mamá para que me recogiera. Cuando llegó yo me fui y me despedí de la mamá de María Ángel, la cual me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que sí. Salí. En el camino a casa, mi madre me preguntó qué me pasaba y yo solo le dije que me sentía mal. Mi madre me dijo que al siguiente día iría al colegio y que me preparara. Al día siguiente, yo me fui contenta al colegio, esperando que María Ángel se disculpara por su actitud y que dejaría a Talía por mí. Pero cuando llegué, ya todo el colegio estaba lleno de chismes sobre mí. Me trataron horrible y no pude soportar más y me puse a llorar. En cuanto llegué a casa, los próximos 2 meses fueron horribles. Me insultaban, humillaban, lastimaban y se reían de mí. Y todo por culpa de Talía y María Ángel. Yo decidí vengarme y en la noche empaqué un cuchillo, una bolsa, unos guantes y un perfume. Le dije a mi mamá que iría a casa de María Ángel a quedarme y que volvería mañana. Cuando llegué a la casa, María Ángel me recibió su mamá y me invitó a pasar. Subí al cuarto de María Ángel y pasé sin tocar, obviamente. Encontré a Talía hablándole mal de mí a María Ángel y cuando me vio se acercó a mí y intentó empujarme. Yo le agarré el brazo y la empujé de vuelta. María Ángel me gritó que me fuera y le dije que me quedaría. Ella me dijo que si me iba a quedar no iba a dormir en su cuarto con ellas. Yo le dije que dormiría en la habitación de invitados y después de eso me fui a dejar mis cosas a la habitación. Cuando la mamá de María Ángel nos llamó a comer, Talía me dijo que era mejor que me fuera, pero yo le dije que no lo haría y que se aguantara. Me volteó los ojos y se fue hacia abajo. Después de comer, nos fuimos a dormir y inició mi plan. Fui al cuarto de María Ángel y lo primero que hice fue noquear a Talía. Luego de eso escuché a María Ángel despertarse y me levanté a ir hacia ella. La agarré del cabello y me la llevé hacia afuera de su casa. Ella empezó a gritar, pero la golpeé y quedó inconsciente. Salí de la casa con mis cosas y María Ángel hacia el bosque. Ya allí tomé el cuchillo y apuñalé a María Ángel múltiples veces hasta que su pulso se desvaneció. La coloqué dentro de la bolsa y la tiré a un río que estaba cerca. Luego volví a casa de María Ángel, me cambié y limpié y me acosté. Al día siguiente María Ángel no apareció. Todos estábamos asustados menos yo porque no me arrepentía de lo que había hecho. Pasaron 4 años y ahora la culpa empieza a acecharme. Siento que a veces quiero ir a ver si María Ángel sigue ahí, pero no puedo por el miedo. Pero sé que tarde o temprano el karma vendrá por mí. Hola, soy Carolina y hoy les voy a contar cómo fue que sobreviví a un tiroteo escolar. Pues todo pasó un lunes, un inicio de semana. Como se sabe, los lunes son horribles. Volverle a ver la cara a esos profesores molestos que regañan por todo. Después del recreo, mi clave segundo B. Segundo A entró a clases primero que todos, ya que la profesora debía notificar un acto escolar que se realizaría el viernes. Yo sí me enojé por eso, pero ¿qué iba a hacer? Al entrar a clases nos empezaron a explicar las posiciones y bailes que iban a tener cada estudiante, hasta que a las 11:30 en punto se comenzaron a escuchar pasos apresurados en los pasillos.
al igual que chillidos, provenientes de estudiantes y profesores de los demás salones. Mi maestra salió un momento a ver qué pasaba, y entró de nuevo como si nada. Después prosiguió la clase hasta que comenzaron a escucharse gritos. En ese momento, la profesora salió de nuevo a ver qué pasaba. Se escucharon 4 disparos exactamente. La maestra entró corriendo y cerró las cortinas y dividió una mitad de alumnos en 2 filas. A la primera fila la mandó por el cuarto de maestros y a la otra fila donde me encontraba yo nos mandó por el lado de la administración superiora. Ella salió con otros maestros a reunirse y pensar qué hacer. Una de mis compañeras, para tratar de hacer un momento chistoso para calmar, salió de la fila y quedó al lado de un compañero. En cuestión de segundos se escuchó un disparo y mi compañera cayó al suelo herida mientras gritaba de dolor. Mi compañera la cargó rápidamente, mientras que una de las líderes de guardia ordenó que nos fuéramos a la sala de maestros. Yo corrí con todos mis compañeros tratando de ayudar a la compañera herida, al igual que mi compañero, que lo llamaremos Franco, y a la chica Cristina, pues al llegar a la sala de profesores nos cerraron la puerta en la cara y tratamos de abrir, pero habían trancado, y empecé a gritar llorando y desesperada para que abrieran. Franco me dijo que me calmara y que mejor nos fuéramos a los baños. Cristina, aún sangrando, nos dijo que la dejáramos ahí, ya que no valía la pena ayudarla. Franco le dijo que se callara y que en ese momento seríamos un equipo. Fuimos a los baños y acostamos a Cristina en la parte de los lavamanos. Franco tomó su suéter y lo rompió, luego cubrió el brazo de Cristina y le lavó la herida con agua. Yo estaba tratando de llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal, hasta que se oyeron unos pasos afuera del baño y nos escondimos en un pequeño closet que había en la entrada. Cristina empezó a llorar y Franco la abrazó para calmarla. Yo la abracé también para que se calmara y luego se escucharon disparos en el baño. En ese momento aprovechamos, era ganar o perder, y salimos corriendo al patio. Era una escena horrible, gente muerta, agonizando o simplemente tratando de pararse. Franco, Cristina y yo salimos ayudándonos a subir una reja. Al salir habían muchos policías y muchas familias asustadas. Encontré a mi mamá y hermana peleando con un oficial. Al verlas corrí y las abracé, mientras que Franco llevaba a Cristina donde su familia. Nos interrogaron muchos oficiales y los periodistas nos perseguían. Al parecer, éramos unos de los pocos sobrevivientes del tiroteo. No sé qué pasó con los otros grupos, ni un paso con la maestra, pero agradezco al cielo haber sobrevivido ese día. Caso de la Dalia Negra, el asesinato más famoso de Los Ángeles, que décadas después sigue atrayendo la fascinación del público. Foto: el asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, es uno de los crímenes y resueltos más fascinantes en Estados Unidos. Pocos se percataron de presencia de aquella mujer de pelo oscuro cuando la dejaron en el elegante Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos. Pero cuando se encontró su torso, casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en un hombre familiar y comenzó la leyenda de la Dalia Negra, un caso que 70 años después sigue sin ser resuelto. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Limet Park de la ciudad californiana, cuando vio lo que ella pensaba que eran las 2 mitades del maniquí de un sastre, pero en realidad era el cuerpo de Short, quien había sido cortada en 2, justo a la cintura, y no tenía rastro de sangre. Había sido mutilada, le sacaron su cintura. Hicieron cortes desde las comisuras a las orejas, el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Después su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado en un campo vacío. El misterio que rodea el asesinato de Chandra Levy, la becaria que mantenía una relación con un congresista, produjo un frenesí de los medios de comunicación gracias a la naturaleza bruta. Misogi Meirichu, el de la matanza, dice Martin Glynn, ex sargento de la policía de Los Ángeles y historiador. Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. Estaba también la conexión con el glamour de la zona. Ella vivió en Hollywood, aspiraba a ser actriz, dice Martin. Foto: Elizabeth Short, poco antes de su muerte, acompañada de un soldado. El asesinato se convirtió en un triste cliché. En una fábula de advertencia, la joven ilusa viene a Hollywood y las cosas le salen muy mal, señala la ex sargento. Pronto se le puso apodo Dalia Negra, en un guiño a la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, y porque Short lucía el pelo oscuro, que llevó a una pareja de adolescentes a cometer un doble asesinato. En las décadas que han transcurrido desde entonces, el caso de la Dalia Negra ha inspirado tesis universitarias, proyectos de arte y el nombre de una banda de death metal, y se le ha hecho referencia en videojuegos y programas de televisión. En 2006, llegó al cine en una adaptación de la exitosa novela de James Ellroy inspirada en el caso. Ellroy mismo dice que no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable. El crimen nunca va a ser resuelto, ya que no estaba destinado a ser resuelto. Dice, el hombre que encadenó como un perro a una mujer confesó 7 asesinatos que Coupe tiene, junto a su marido Richard Shai, un negocio de visitas temáticas en autobús llamado Esotoburick, en el que ofrecen rutas por los rincones relacionados con crímenes determinados en Los Ángeles, entre otros. Y dice que muchos de los que participan en Sobre la Dalia Negra tienen la cabeza llena de información errónea. El caso de la Dalia Negra ha inspirado novelas como esta de James Ellroy. Desacreditamos muchas teorías sobre los posibles asesinos y tratamos de centrarnos en la historia de Elizabeth Short como persona. Cuenta, y recuerda la sorpresa cuando un hombre mayor que se unió a una de sus
sus excursiones, les aseguró tener una conexión con la Dalia Negra. Nos dijo que de niño, siendo repartidor de periódicos, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Nos dijo que Short fue la primera mujer desnuda que vio, explica Coupe. Creo que lo afectó el resto de su vida. Al igual que los homicidios ocurridos en el siglo XIX en Londres y atribuidos a Jack el Destripador, el asesinato de Short continúa dando pie a nuevas teorías. La extraordinaria historia de Don Eventavera, el hombre que limpia la sangre, después de los asesinatos en México más recientemente. Steve Howdall, un ex detective de homicidios, afirmó que el asesino era su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes memorables. La policía revisó la antigua casa de Howdall con ayuda de un perro busca cadáveres en 2013, quien les alertó de la existencia de restos humanos. Durante mi investigación para Gourmet Ghosts, una serie de libros sobre crímenes reales, he encontrado muchos camareros que dicen que su bar fue el último lugar donde Short fue vista con vida, no él. Biltmore. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, hizo autostop, una práctica común en la época, y se metió en el auto equivocado. Me preguntaban sistemáticamente sobre la Dalia Negra en el mostrador, dice Christine Rice, bibliotecaria de la colección de fotos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Recuerda, por ejemplo, que una mujer llegó buscando mapas de 1947 a la fecha y que le contó que se iban a utilizar sus habilidades psíquicas para resolver el asesinato. La única copia de microfichas de Los Angeles Herald, dice Ixemane, el de la segunda quincena de enero de ese año, fue robada hace años, dice Rice, y agrega que Short fue solo una de las muchas mujeres brutalmente asesinadas en los años de posguerra en California. En el Hotel Biltmore de Los Ángeles se puede beber el cóctel Dalia Negra. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald, The Express y el sensacionalista Ixemane aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el departamento de policía de Los Ángeles. En la época era común ver en la primera página notas de suicidio y cuerpos manchados de sangre, aunque a veces modificados con aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y lo cubrieron con una manta. Ixemane añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, como llamaban cariñosamente a Elizabeth Short, había ganado un concurso de belleza, hasta le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles, y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Oficialmente el caso sigue abierto, y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra de vodka, licor de frambuesa negra Chambord y Calua. La bebida, apropiadamente, tiene un sabor amargo. Del catastrófico caso de Alejandra Ikochuk. Alejandra Ikochuk era una mujer de 32 años de edad, originaria de Guatemala, tenía 3 hijos y a su esposo Mario Tatical, de 42 años de edad. En su pueblo Cobal, Alta Verapaz, se conocía por sus vecinos que Mario era un hombre extremadamente violento y celoso. Este en varias ocasiones era descubierto gritándole e intentándole pegar a Alejandra con un machete, pero en esta ocasión no podrían hacer nada. A Mario le llega la noticia de que Alejandra le estaba siendo infiel. Mario, enfurecido, decidió hacer un acto atroz. Y así fue como la noche del lunes 29 de octubre de 2018, los vecinos de Alejandra comenzaron a escuchar ruidos desgarradores y estragos provenientes de la casa de Alejandra. Estos, ya enojados por no saber qué pasaba, decidieron ir a la casa de Alejandra para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar se encontraron con una escena muy S4NGR1 y NT4 de Alejandra con sus dos manos, N4T1, L4D4S, y por el suelo, al igual que sus pies. Esta se encontraba en su cama acostada boca abajo. Sus vecinos estaban grabando esta escena y para voltearla descubrieron algo horrible. Alejandra debía la cara cortada por la mitad. A pesar de todas sus heridas, ella seguía viva. Alejandra ageseronicero por 30 minutos en su cama, aunque otra versión dice que los vecinos se la llevaron al hospital más cerca posible. Pero esta fue el 3 y 0. Lamentablemente, obviamente se descubrió que había sido Mario el causante de este ataque y se dio a la fuga en el instante que pasó todo. Por suerte, este fue encontrado 4 días después y encarcelado. Él confesó que lo había hecho porque Alejandra lo estaba engañando. Ahora se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel. La verdad, desde que conocí el caso, me pareció horrible y me cuesta pensar que alguien podría seguir vivo con ese tipo de heridas. Pero al final del día, sabemos que esto ocurre alrededor del mundo y no se puede hacer nada. Y normalmente no es que tenga muchos amigos. Es más, soy una chica muy solitaria, o como dicen los demás, una niña rara, pues un día entró a clases una nueva niña llamada Stephanie. Yo, al momento de verla, quise intentar ser su amiga, ya que no tenía y me sentía muy sola. Cuando le quise hacer plática, ella no me prestaba atención y mostraba desinterés en lo que yo le estaba diciendo, que pensaba que ella y yo podríamos formar una bonita amistad. Le dije que iba a comprar algo en la pequeña tienda de mi colegio y al momento de levantarme, ella me tomó el brazo y me pidió disculpas por haberme ignorado todo ese tiempo. Ella me dijo que no era tan social y que le costaba ser amigos. Yo le respondí con una pequeña sonrisa y
me volví a sentar, pues nos empezamos a conocer más. Nos dijimos las típicas preguntas como ¿cuál es tu comida favorita? O ¿qué color te gusta? No pasó mucho para que sintiéramos una conexión perfecta. Ella me dijo que ya pronto iba a acabar el recreo, entonces ir cerca del salón, donde había unos bancos, a conversar un rato. Después de que sonara la campana, volvimos a clases y yo decidí que nos sentamos juntas. La clase fue maravillosa, ya que la profesora nos hizo una bonita dinámica de conocernos más entre todos. Me cayeron bien muchos de mis compañeros y hasta pude hacer las pláticas fácilmente, pero había algo extraño le pasaba. Stephanie esto no le agradaba y solo se limitaba a vernos desde nuestro puesto con una mala cara. Yo decidí volver al puesto a preguntarle qué es lo que le pasaba y por qué nos miraba con mala cara, pero ella solo me dijo que la ignorara porque le dolía mucho la cabeza. Pues una semana de conocerla y ella era me ayudaba, me trataba bien y etcétera, etcétera. Ella un día me dijo que si quería hacer una pijamada en su casa, yo le acepté y le dije que le tenía que preguntar a mi mamá para ver si me podía. Al llegar se lo pregunté y ella no estaba muy contenta con la idea, pero por mis buenas calificaciones me dejó ir. Ella me llevó hasta la casa de Stephanie y en el camino me dijo que me comportara y que cualquier cosa la llamara cuando llegue. La mamá Stephanie me recibió muy feliz y contenta, me sentía encajada y feliz. Stephanie me llevó a su cuarto y comenzamos a ver videos, a jugar con sus muñecas o a platicar un rato. Poco a poco ya se acercaba la hora de irse a acostar y a las 9 entró su mamá muy seria. Se acercó a mí y me entregó un papel un poco sucio. En el momento que su mamá entró, Stephanie se colocó a mi lado y parecía molesta. Yo abrí el papel lentamente para ver qué es lo que había dentro. Desde su título me aterró. Reglas para poder sobrevivir en la pijamada perfecta. Número 1, a las 9:30 deben estar en pijama, cepilladas y listas para irse a acostar. Número 2, mantén siempre el televisor encendido. Número 3, si escuchas pasos inmediatamente revisa si las cortinas de la habitación están abiertas. Si lo están, ciérralas lo más rápido posible. Número 4, Stephanie despierta e inmediatamente agárrala, escóndense debajo de la cama. Número 5, si Stephanie empieza a reírse, inmediatamente debajo de la cama y corre hacia el baño, enciérrate y colócate los tapones de oídos que están arriba del cajón. Trata de dormirte y cuando el reloj marque a las 6 ya estarás a salvo. Inmediatamente pensé que era una locura y reírme. Stephanie no parecía reírse, así que solamente para un rato chistoso decidí cumplir las reglas. Marcaron las 9:30 y yo ya estaba lista para irme. Sentía que olvidaba algo y leí de nuevo la lista. Cuando vi bien recordé que debía encender el televisor y lo encendí con el mayor cuidado posible. Luego nos acostamos y apagamos las luces. No sé qué horas eran exactamente, pero empecé a escuchar pasos de lejos. Me desperté y no recordaba casi nada. Tomé la hoja y leí la regla número 2. Al leerla me asusté tanto que salté de mi cama y, corriendo a cerrar las cortinas, cuando las cerré me sentí acostarme. Más tarde empecé a escuchar que Stephanie se estaba levantando, así que decidí tomarla y esconderme abajo de nuestra cama. Stephanie de la nada empezó a reírse terroríficamente y a mirarme con ojos de odio. Salí corriendo, sentí como agarraban uno de mis. Era Stephanie con una cara de muñeca intentando devorarse mi pie. Yo con mi otro pie le di una patada. Salí corriendo con todas y fuerzas hacia el baño. Estaba llorando, cerré el baño con llave y lo bloqueé pero había olvidado el papel en el cuarto, así que no sabía que cejía hasta que me volteé y vi unos tapones de oídos y recordé esa regla, así que me los puse y me senté, pero no podía dormir, así que me levanté y quise ver un rato la tina. Cuando entré vi una nota: todo esto es mentira, no vas a sobrevivir, en cuanto salgas ellos acabarán contigo. Si llegaste hasta aquí, justo en la tina hay una ventana donde podrás escapar, ellos nunca sabrán que tú escapaste. Yo me tiré al piso muy asustada y lo primero que hice fue intentar ver si cuando vi no era tan alto, así que decidí abrir la ventana y salta. Después de eso corrí como si no fuera mañana y en el camino llamé a mi madre para que muy confundida me dijo que ya iba. Llegué a una estación de servicio y me senté a esperar. Me sentía tan angustiada y preocupada y también pensando que hubiera sido de mí si no hubiera revisado la tina. Mi madre llegó un poco asustada y me recogió en esa estación de servicio. Me preguntó qué había pasado y qué hacía a esa hora tan tarde en pijamada. Yo le conté todo y mi madre no me creyó. Me regañó por haberme escapado y que ella volvería a esa casa a dejarme y a pedir disculpas. Yo le rogué que no llevara a casa que no era seguro. Ella dudó un poco, me hizo caso y fuimos a casa. Al día siguiente en el colegio no vino Stephanie y qué bueno que no vino, ya que no quería ver a eso que me había asustado la noche anterior, pues no fue ni al día siguiente en una semana. Stephanie, su familia había desaparecido por completo y su casa desde siempre estuvo abandonada. Soy Fátima y hoy les voy a contar cómo mi amiga y yo nos dimos nuestros madrazos con unas niñas de un año mayor. Bueno, todo pasó un viernes. Nosotros primero estábamos en clave de matemáticas y ya casi llegaba la hora del recreo. Yo y mi amiga, que la llamaremos Mercedes, estábamos chismeando al fondo del salón. Ya saben, porque el profe bien distraído ni nos veía. Entonces mi amiga Mercedes me estaba hablando de un niño de un grado mayor que nosotros que le gustaba y que le iba a pedir su número. Pues en mi salón estaba de esas niñas que tenían amigos de todos los años. Entonces la niña, como toda una profesional en
en el chisme, se sentó disque a escuchar música, pero en realidad estaba grabando lo que estábamos hablando. Cabe recalcar que ese niño tenía NV, entonces mi amiga tenía que estar bien atenta a que no la descubriera la NV. Yo le dije que era mejor que no hiciera nada ya, que ese niño ya tenía una NV y que mejor se quedara quieta y no pasara la raya de una amistad, pues ella me dijo que yo era bien mala porque no la apoyaba y yo solo le volteé los ojos y seguimos hablando. En el recreo mi amiga se acercó al niño y la empezó a hacer charla hasta que veo a la niña que estaba al lado nuestro enseñándole algo a la NV del niño. Desde que la niña le enseñó aquello a la NV del niño, la NV, que la llamaremos Elena, salió furiosa hacia mi amiga. Cuando llegó empujó a su NV y agarró a mi amiga del cabello y la empezó a gritar que era lo que le pasaba. Mi amiga sabe pelear, entonces se soltó como pudo y le dio un puño a Elena en la cara y empezaron a pelarse y a rasguñarse. Mi amiga estaba ganando la pelea, entonces se metió la otra amiga. Algo chistoso que pasó fue que la niña se cayó de jeta y todos nos reímos horribles, pero bueno, y yo salí corriendo porque no iba a dejar que otra le anduviera pegando a mi amiga. Entonces la agarré de las greñas y me la llevé. Después le dije que después de ese hit shot mejor vaya a descansar. Entonces la niña se fue, pero parecía que tenía mantequilla en los pies que se volvió a caer. Elena no sé cómo le hizo y la remontó a mi amiga y ya la tenía bailando salsa. Entonces yo me quise salir de toda la multitud a ver qué pasaba con mi amiga, pero la niña de ante se me lanzó encima y yo la empujé y fui donde mi amiga. Todos estaban gritando que siguiéramos peleando. Cuando llegué a ver vi que mi amiga estaba muy mal y estaba muy lastimada, pero Elena le seguía pegando. Entonces yo agarré a Elena y la tiré, luego le empecé a pegar y después me paré a ver a mi amiga y a la otra niña. Las llevaron a la enfermería y a mí y a Elena nos llevaron a dirección. Nos dijeron que después de que las otras se recuperaran, serían sancionadas 3 semanas por nuestro abuso. Cuando mi mamá se enteró casi se le sale el alma entera y me castigó bien feo y pues ya mi amiga se recuperó y andamos aquí castigadas y bien lastimadas. Vale que andes con cuidado cuando deambules por las calles en medio de la noche, porque en cualquier momento esta extraña anciana podría aparecer. Imagina que una noche regresas de una fiesta, del trabajo o de visitar a algún amigo y mientras vas caminando hacia tu casa, de repente te encuentras con una extraña mujer que, sin motivo alguno, está bailando en medio de la calle. ¿Sabrías qué hacer? ¿Te le acercarías? ¿O preferirías darte la vuelta y alejarte de ella? Esta es la historia de Babas Azetavesdara, pues esa es la historia de varios usuarios de TikTok, quienes han reportado en diferentes áreas del mundo la aparición de esta anciana mujer que realiza un baile un tanto curioso, incluso chistoso, para algunos, pero que, sin embargo, se trata de algo bastante perturbador. Esta mujer es llamada Babas Azetavesdara. Según las diferentes leyendas, es originaria de Croacia o de Serbia y su nombre significa abuela de Zetavesdara, esta última palabra haciendo alusión al lugar donde se supone que aparece este ente, y desgraciadamente su aparición no significa nada bueno para quien la ve. ¿Qué significa encontrarse con Babas Azetavesdara? Según una de las versiones, asegura que la razón por la que baila es para que la persona que la ve comience a imitarla o se acerque lo suficientemente a ella como para caer en sus garras. Si haces alguna de estas dos cosas, la anciana comenzará a perseguirte hasta que pueda acabar contigo. Pero otra versión dice que Baba baila porque está muy feliz de haberse encontrado contigo, pero eso no en el buen sentido, sino todo lo contrario, pues la razón de su felicidad es porque por fin pudo encontrar un sacrificio nuevo. Fue en el 2019 cuando esta leyenda comenzó a tomar popularidad, pues en Serbia comenzaron a haber diversos avistamientos de una anciana que vestía trajes típicos de la región y que se aparecía por las noches haciendo un extraño baile. Si alguien se le acercaba, sacaba un cuchillo y comenzaba a perseguirlo. Babas Azetavesdara ya está en América Latina. Muchos creen que este caso no es nada preocupante, que se ocupen los habitantes de Serbia y de Croacia de lidiar con este ente que al parecer está sedienta de sangre. Sin embargo, te tengo una terrible noticia. La extraña mujer fue captada en América Latina hace poco. Una usuaria de TikTok registró el encuentro, pues relata que por la noche tenía insomnio y de repente vio una extraña sombra por fuera de su ventana. Al asomarse y comenzar a grabar, se encontró con Babas Azetavesdara, quien bailaba y que, al parecer, logró sentir que alguien la estaba grabando. Muchos creen que los usuarios que han registrado los videos de Baba tienen los días contados. Otros creen que, mientras no se acerquen a ella, no tienen nada que temer, pero lo que todos tienen seguro es que esa mujer es bastante escalofriante y que lo mejor será mantener las distancias para que no vaya corriendo a terminar con tu vida, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Juego de la ventana. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerlo: tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural,
sino que estarás algo mareado o intranquilo. De repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar y lo que tienes que hacer es muy simple. Debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te muevas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie acudirá, es tanto y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezca, sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche, recuerda que es una trampa. Soy Lulu, y no es que me agraden mucho las fiestas, pero la Pascua la amaba literalmente. Adoraba buscar los pequeños huevitos de chocolate que escondían en diversos lugares de la casa. Con una pista y la emoción que sentía lo encontraba rápidamente, pero algunos huevitos los escondían tan bien que no podía encontrarlos. Yo me frustró bastante rápido y comenzaba a llorar pidiendo otra pista. Al final siempre parábamos la búsqueda, ya que me enojaba y no seguía buscando. Ese año no fue la excepción, los busqué y como siempre me faltaban 2 o 3 huevos por encontrar. En este caso me tiré al suelo y comencé a patalear. Mi hermano mayor, Fran, le daba mucha risa que yo hiciera eso y daba causa a peleas entre nosotros. Esa vez le grité con todas mis fuerzas: estúpido conejo, tú no existes, te odio, te odio, te odio. Mi madre salió corriendo de la pieza a ver qué sucedió y solo encontró a mí y a mi hermano peleando por cosas ridículas. Ese día me acosté con mucha rabia y tardé mucho para que me diera sueño hasta que caí rendida a mi cama para poder tener un cálido sueño sin molestias de Fran. Transcurrió la noche como normalmente es, pero sentía una vibra extraña desde que me había acostado, pero solo creía que era el tonto de Fran que olía horrible y tenía la casa contaminada hasta llegué a pensar que llegaría un nuevo virus por culpa de ese sucio. No pasó mucho hasta que empecé a escuchar la puerta de la entrada forzándose para abrirse. Como siempre pensé que era Fran intentando salir a escondidas para tener una fiesta o verse con cualquier chica, pero el sonido me aterraba, entonces decidí investigar como toda una detective. Tomé mi linterna, mi cuaderno y una cuchara. Para su información leí en internet que con eso lograría eliminar mis objetivos, pero ajá, el tema es que salí, pero me dio mucho miedo y me fui al cuarto de mis padres. Mientras caminaba en el aire, se notaba un olor muy fétido. Yo ya estaba cambiando dirección al baño para vomitar hasta que se me acercó algo y al fijarme era Fran lleno de S4 negre llorando y al verme me abrazó. Yo estaba muy confundida y él solo me dijo: él nos va a asesinar a todos para después seguir llorando. Yo sin entender solo lo ignoré pensando que se llenó de salsa de tomate y se puso limón en los ojos para llorar. Al dar otro paso, vi a mis padres de KPU notados en el suelo y solo salieron lágrimas de mis ojos sin poder creer que esa noche pasaría esa catástrofe. No pasó mucho tiempo para que Fran gritara de dolor. Yo no podía perder a lo único que me quedaba. Tomé mi cuchara y corrí hacia eso que estaba tratando de clavar algo filoso a Fran. Al llegar se la clavé en una de los ojos y noté que era algo peludo y al ver bien era una especie de conejo asesino. Yo grité y agarré del cabello a Fran, luego corrí y lo arrastré por todo el pasillo. El tonto malagradecido solo me decía: oye estúpida, deja mi hermoso cabello, no seas envidiosa. Yo lo ignoré y me limité a dar una pequeña patada a su hombro. Llegué a mi cuarto, cerré y llamé a la policía. Me contestaron y dijeron que ya venían unas patrullas para mi casa. Yo escuchaba aún los golpes en la puerta y sonidos extraños. Pasaron 10 minutos y esa cosa no sé cómo fue, pero rompió la puerta y en ese momento entraron 2 policías que dispararon a ese conejo versión rancio, lo sacaron y lo desvistieron y vi que era el señor electricista que mis padres nunca le pagaron. Pero bueno, ahora estoy lamentablemente con Fran y yo pues bien con salud XD. Bueno mis bunnies, espero que le haya gustado el videito y nos vemos en nuestro siguiente chisme.